Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Nos encontramos ya en esa época del año en la cual pues se va a empezar a hablar mucho en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, sobre de dónde va a venir el dinero para que el gobierno se gaste el próximo año. Va usted a escuchar de todo, desde el presidente de la República que acusa al INE de que gastan demasiado, la oposición que acusa al gobierno de que sus obras no sirven para nada, y bueno, esta es una rebatinga por dinero finalmente. Hoy vamos a hablar de este tema que además engloba muchas aristas y muchas situaciones que vienen conexas. Nos van a acompañar tres especialistas. Mauricio Traín, que ya es una persona muy conocida en este programa. Mauricio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Buenas Rafael noches, Arenas, que también ya lo conocemos aquí. Rafa, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Hoy es un gusto estar nuevamente contigo, con ustedes. Muchas gracias. Narciso Vargas. Narciso, bienvenido. Carlos, muchas gracias. Agradecido contigo siempre por el espacio. No, al contrario, es un honor. Vamos a una pausa y regresamos para platicar de estos temas. No se vaya, volvemos en un minuto. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso, ya conocieron a nuestros invitados, que además ya son viejos amigos de este programa. El día de hoy vamos a hablar de todo esto que tiene que ver con los impuestos, con los dineros del gobierno, pero ¿sabe qué? También de los dineros que le impactan a usted, porque aunque no lo crea, bueno, sí lo sabe, seguramente los gastos del gobierno se financian con recursos públicos que pagamos con nuestros impuestos. Narciso, hay una inquietud o una especie por ahí de corriente entre los contadores que dicen: hoy hay que incrementar las deducciones para los contribuyentes porque con las que tenemos nada más no salimos. ¿Qué has escuchado sobre este tema? Sí, Carlos, con mucho gusto. Pues mira, es un reclamo de mucho tiempo, no solamente en vísperas de esta iniciativa que se va a presentar en próximos días. Ya estamos a escaso una semana quizá que se ha entregado el paquete económico y que ya sabremos de qué forma viene planteado. Sin embargo, lo dijiste bien, se escucha, repito, no de ahorita, un reclamo por parte de la sociedad y los contadores, Carlos, pues los que somos responsables de lo que estamos siempre viendo, el impacto que tiene en la sociedad, pues estamos muy pendientes de esos reclamos. ¿Cuál es el reclamo principal? Bueno, ciertamente la política se ha manejado en el sentido que se planteó desde un principio: no más impuestos. Sin embargo, lo que se ha aumentado son las bases para calcularlos y obviamente pues impacta a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo desde hace mucho tiempo, Carlos? Pues que permitan que el patrón, que el contribuyente pueda hacer deducibles conceptos que nos han estado castigando durante mucho tiempo. Y para mí el ejemplo primigenio, el no hay otro mejor que este, es los pagos que hacemos a los asalariados y que para ellos son ingreso no exento, es decir, no causa impuesto para ellos. Sin embargo, a nosotros desde aquella época del YETU nos limitaron la deducción. Entonces el patrón o el 47 o el 53%, dependiendo ciertas variables, pero al final en números redondos la mitad de ese dinero no lo puedes hacer deducible. Entonces imagínate, Carlos, creas empleos, pones en riesgo tu patrimonio, no puedes hacer deducible el ingreso que para el trabajador es exento, que además hay que decirlo, ese tema no es del contribuyente, no es del patrón, es una prerrogativa del gobierno, pero quien paga los platos rotos es el patrón. Y luego pagas además un impuesto local sobre nóminas o sobre erogaciones al trabajo. Entonces, como ves, Carlos, necesitamos que se hagan válidas más deducciones para los contribuyentes. Sí, definitivamente. A ver, Rafael,
¿Tú qué opinas sobre este punto en particular? ¿No estamos precarizando el empleo? Es decir, al hacer tan caro el que tú generes un empleo y tú tengas que pagar y a la vez tengas que retener y todo esto, ¿no estamos jugándonos las contras como sociedad con estos márgenes tan absurdos en el que tributamos tanto sobre un mismo concepto? Yo creo que lo que México, como muchos países, necesitan es justamente esa creación de empleos. Crear un empleo en México te origina desde el primer momento una carga tributaria en todos los aspectos de entre un 35 y un 40%, porque no es únicamente las prestaciones exentas que le doy al trabajador, además son las cargas sociales que esto significa y adicionalmente los impuestos locales que se pagan en cada uno de los estados, en los cuales de todas maneras allí hay una especie de doble tributación en donde yo pago un impuesto local en donde tengo a mis trabajadores y puedo pagar un impuesto en donde ellos están residiendo y prestando efectivamente el servicio. Yo creo que el hecho de indebidamente, ¿no? Indebidamente el gobierno haber dicho, oye, vamos a hacer no deducible cerca del 50% de los pagos exentos al trabajador. La verdad es que colocó a los empresarios en un aspecto muy delicado porque una cosa es un gasto estrictamente indispensable, que es una de las características de las deducciones, en el cual no únicamente es estrictamente indispensable, sino que me lo impone, me lo exige la Ley Federal del Trabajo. O sea, yo no puedo dejar de pagarle a los trabajadores un aguinaldo, una prima vacacional, y después que se voltee el gobierno y me diga, fíjate que la mitad de esos pagos, al menos, va a ser no deducible. Yo creo que, y eso trajo como consecuencia que todo el famoso outsourcing mal, o sea, fue un tema absurdo en cascada en el cual los empresarios en un ánimo de seguir creando empleos, pero también buscar proteger la deducción. Y en ese sentido, ¿qué sucede? Obviamente precarizar el pago de un salario a los trabajadores en el cual adicionalmente, por la falta de servicios médicos a los mismos trabajadores, en donde dicen, me van a atender exactamente igual si me pagan el salario mínimo a que si me pagan el salario real. O sea, eso es un tema nacional, es un tema muy profundo. Hay que debatirlo. Mauricio, ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿Necesitamos más deducciones además de este asunto del salario? Fíjate que es un tema, como lo comentaban mis amigos, no es tanto que necesitemos más deducciones, sino a lo mejor, así como el fisco actualizó algunas bases, por ejemplo, el salario mínimo general que lo elevó, y en ese sentido, si lo eleva, mi base tributaria va a ser mayor para algunos impuestos, llamémosle las contribuciones de aportaciones de seguridad social, entonces podríamos aumentar la base de deducción de los activos fijos. Llamémosle en especial el automóvil, que hoy claro, el tope que manejamos son 175,000 pesos, y entonces imagínate ahí en ese renglón, pues no hay autos ya de esa cantidad, ¿no? Los autos... bueno, nos van a traer, ya nos dijo el canciller, unos de juguete que hacen en Bolivia y a la mejor vamos a tener que estar todos. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir tratando estos temas. No se vaya, estamos en su programa en Derecho. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte existía desde el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Bueno, pues seguimos aquí en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Mauricio, nos decías antes del corte de que tenemos que a lo mejor
como que cambiar la composición de las deducciones, ¿no? De alguna manera, no que necesitemos nuevos conceptos, sino tal vez una distribución diferente. Nos agarró el corte, una disculpa. No, no te preocupes, muchas gracias. En este sentido y en este orden de ideas, también podríamos levantar los topes para deducciones personales para personas físicas. Acordémonos que están topados en dos binomios, ¿no? Por un lado, el 15% de tu salario, ¿sí? Y por otro lado, ciertos montos de 5 UMAS. Entonces, oye, elévame un poquito las sumas, o quítame el tope del 10% de mi salario, de mis ingresos nominales o mis ingresos acumulables. Entonces, con esos topes que están manejando, auméntamelos para que pueda tener mayores deducciones. Ahora no nomás me dejes en el decreto las colegiaturas hasta media superior. O sea, los de universidad no las pagamos, también las pagamos. Entonces, y mira que son las más caras. Y entonces, auméntame, dame ese plazo, dame esa opción más de deducir estas colegiaturas. Muy bien. Mauricio, hay otro tema que le interesa a la gente del auditorio que nos ha escrito. Se está dando mucho este tema de la suplantación de identidad, que oye, hay unas aplicaciones y unos correos que te llegan que tú jurarías que son de tu banco y te empiezan a pedir información confidencial, ya ahí va uno de tarugo para darlas. ¿Qué es lo que ustedes están vislumbrando en este sentido? Es decir, ¿cómo lo podemos evitar? ¿Qué consejos le daríamos a la gente del auditorio para que no caigan en estas trampas? Sí, primero que nada tendríamos que entender esto de la suplantación de personalidad. ¿Qué sucede? Pues cada día los que se dedican a hacer este tipo de negocios no lícitos van aumentando sus tecnologías para poder sorprender a los usuarios de la banca, a los contribuyentes. Entonces, este tipo de cosas tendríamos que tener, primero que nada, darnos cuenta que las instituciones bancarias no te solicitan claves. Y en este sentido, cuando te llega un correo electrónico del banco solicitándote algo, tendríamos que poner nuestras alertas para poder ver si verdaderamente es información veraz o es un tipo de un virus malicioso que se va a alojar para después robarnos nuestras claves y después hacer mal uso con ellas y entrar a nuestra banca personal, ¿sí? Entonces, hay varias modalidades que hace la delincuencia tecnológica o este tipo de spotting, ¿sí? Y entonces, ¿qué dices ahí? Uno, llamadas telefónicas, hay que ver cómo las atendemos, quién las atiende, nuestra empresa o nosotros mismos. Correos electrónicos, ¿sí? Direcciones, si nosotros tenemos la bien a bien entrar a la página de los bancos o de las instituciones financieras, ya con la dirección electrónica o las tecleamos, o si hacemos las operaciones en café internet, que cada vez se podría hacer menos porque ya traemos más nuestras computadoras personales o nuestros teléfonos, pero sí hay que estar con mucha atención. Ya hay algunos teléfonos con proximidad. Entonces, todo este tipo hay que comenzar a buscar cómo contrarrestar con antivirus, con spam, deshabilitando algunas herramientas tecnológicas como el Java. Entonces, para evitar ser sorprendidos por este tipo de personajes que nos van a hacer pasar un muy mal rato y nuestro dinero se va a ir con los delincuentes. Y sí, el dinero que no paguemos en impuestos se nos va a ir en este tipo de malos o de malas mañas de la delincuencia organizada. Narciso, ¿tú te acordarás que cuando se empezó a vislumbrar la posibilidad de que cuando accedas a tu portal de banco a través de un celular, te pedía la georreferenciación, es decir, ¿dónde estabas tú en ese momento? Y eso fue muy mal visto por muchas personas. Decían, ¿cómo los bancos ahora me van a coartar mi libertad? Hay una contradicción, según dijeron muchos abogados, también entre el derecho humano a la libre circulación con el tenerle que dar al banco tu ubicación para que puedas acceder a tu casa, que era una medida de protección y seguridad que a mí me parecía totalmente pertinente. ¿Cómo conciliamos estos dos postulados? Mira, Carlos, en lo personal yo considero que ahí lo que siempre tiene que estar en primer lugar es la seguridad, porque no solamente hablamos de dinero, hablamos también de otras circunstancias, ¿no?
este tema de la geolocalización, pues pone en evidencia el lugar donde estás. Entonces, ahí puede caer en uso público tu domicilio, el lugar donde trabajas, las rutas que utilizas, que sabemos que todo esto, la gente que se dedica a este tipo de actividades, pues es lo que busca, saber qué lugares frecuentas, horarios, rutas, etcétera, ¿no? Hay que cuidar siempre el bien primario, la seguridad. Yo también considero, como tú, que esa es una medida que brinda protección al usuario, porque por lo menos hay una tendencia, es decir, una característica particular de donde Narciso normalmente se mueve para efectos de las transacciones bancarias, y eso permite por default eliminar en automático las demás ubicaciones en las que se pudiera intentar hacer una transferencia. Entonces, yo considero que es una muy buena medida. Dos cosas yo diría. Siempre hay que revisar la dirección de donde supuestamente viene la información, y si trae un archivo adjunto, Carlos, jamás abrirlo, hasta que no confirmemos que la dirección es oficial. Ahora, yo creo que también aquí hay que decir a la gente del auditorio, si usted no se siente seguro, no lo use, porque, mira, yo he visto mucho que se da con gente de la tercera edad. A la gente de la tercera edad en muchas ocasiones les llaman a sus casas, a sus celulares, y como existe este déficit de conocimiento tecnológico, en muchas ocasiones la gente de la tercera edad cae, y han habido casos de desfalcos muy grandes a través de esta suplantación de identidad. Yo creo, y a ver, Rafa, ¿tú qué opinas sobre esta situación? Que sería pertinente que los propios bancos hicieran algún tipo de cursos de capacitación para el uso de sus propias aplicaciones, porque luego hay unos muy fáciles y muy amables, pero luego hay otros bien complicados. ¿Lo ves viable? ¿Te parece que puede ser una buena idea? Sí es buena idea capacitar a los funcionarios bancarios para que a su vez le digan a los usuarios cómo se usan esas aplicaciones. Pero yo me iría incluso más a fondo. La percepción del fraude bancario que tienen los cuentavientes, que tenemos los cuentavientes, no es únicamente en el uso de la tecnología. Es decir, los mismos datos que tienen los cuentavientes en la institución bancaria, a pesar de que aparentemente deben de estar perfectamente protegidos, nos hemos enterado que desde antes de las aplicaciones, pues va uno, cobra el cheque y ya afuera lo están esperando los asaltantes. ¿Quién le dijo que yo iba a cobrar un cheque de 10,000 pesos y afuera es, dame los 10,000 pesos que sacaste? Lo único que hicieron fue migrar desde ese punto de vista de la percepción del fraude bancario en ventanilla a un fraude bancario a través de estas aplicaciones. Entonces, no únicamente eso, sino que la misma autoridad, obviamente las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria, realmente obliga a estas instituciones a que exista una verdadera seguridad del usuario hacia con el banco a través del uso de las aplicaciones. Bueno, vamos a hablar de eso regresando de un corte y con otro tema muy interesante. Por favor, no le cambie. Estamos en su programa En Derecho. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don Bienvenido a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tendremos emisión el más de derecho su de programa En Derecho. Bienvenido. donde ponemos a tu alcance. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La carta por sí existía desde hace mucho El tiempo. Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Rafa, estábamos platicando de esta ansiedad que existe en ocasiones de poner protección en muchos lugares, y hablábamos en concreto de lo que es el sistema financiero. ¿Tú te acuerdas que hace muchos años la policía bancaria, de hecho de ahí viene su nombre, Policía Bancaria Industrial, lo que tenía como finalidad era cuidar las sucursales del banco, pero luego la gente se enojó y se los quisieron quitar, porque mejor deberían de servir para andarlos cuidando en la calle? ¿Cómo ves? ¿Tú crees que deberíamos devolver ese viejo esquema o podríamos pensar en algún otro nuevo? Fíjate que yo creo que es bueno, inclusive podríamos imaginarnos por la época de los 70, inclusive en el tema de la policía del barrio,
por ahí con Uruchurtu, que existía esa parte, en donde realmente el policía sea una persona, y en este caso el policía bancario, sea una persona que realmente esté probada su honestidad, que pueda conocer a los cuentavientes. El cuentaviente y el funcionario se conocen, y entonces a través de eso facilitan las operaciones que hacen las empresas. Entonces no veo por qué no realmente poner una policía bancaria que realmente esté perfectamente profesionalizada, que tenga un conocimiento de las personas que trabajan allí en el banco y obviamente de una u otra manera los cuentavientes más recurrentes y por supuesto que estén ahí verificando los cajeros. A mí se me hace que fue una práctica que no se debe haber quitado. Bueno, como muchas cosas que hacíamos bien y que ahora ya las están quitando, esto hay que reconocer que lo quitaron hace mucho tiempo, no es problema de esta administración. Oye, a ver, otro tema que es muy importante, la gente nos pregunta, oye, me pide un familiar, un hermano, un amigo que le preste mi tarjeta de crédito para que pueda hacer compras. Nunca me han fallado, siempre me pagan a tiempo, pero lo que la gente no sabe es que eso puede tener una consecuencia legal para ellos y fiscal también. ¿Qué sabes de este tema que se ha venido dando de manera pues tradicional y familiar entre los mexicanos? Claro que sí, Carlos. Bueno, mira, recordemos que en el artículo 91 de la Ley del Impuesto a la Renta hablan de un procedimiento que se llama discrepancia fiscal, en donde yo tengo mayores gastos que los ingresos que puedo tener. Entonces, supongamos que yo tengo un salario de 10,000 pesos y que tengo una línea de crédito en mi tarjeta de crédito de 30,000 pesos. Obviamente, cuando yo haga uso de ese dinero que no es mío, al final es un préstamo bancario a través de la tarjeta, yo voy a ir gastando de conformidad con mis ingresos para que pueda yo pagar esa tarjeta. Pero ¿qué sucede? Cuando me la piden prestado un familiar, un amigo para adquirir ciertos bienes en cualquier sentido, puede ser que exceda por mucho mi capacidad legal de pago. Claro, no me han fallado y me dan ese dinero en efectivo obviamente, para hacer el pago de mi tarjeta. Si yo me volteo y pago esa tarjeta en efectivo, ¿no? Hago ese pago de tarjeta en efectivo, sobre todo si supera los 15,000 pesos en efectivo en un mes de calendario, el banco está obligado a informar a la autoridad fiscalizadora de que hubo un pago en efectivo que supera los 15,000 pesos. Eso se hace cada mes de calendario, todas las instituciones bancarias. ¿Qué sucede con esto? Que el SAT va a voltear y va a decir, oye, está bien que ganas 10,000 pesos al mes. ¿De dónde sacaste 15,000 pesos en efectivo en un mes de calendario para pagar una tarjeta de crédito? Y ahí es en donde viene el problema. No hay una sanción porque yo preste mi tarjeta de crédito. En el pecado voy a llevar la penitencia, que el problema va a ser acreditar de dónde provienen esos recursos, si esos recursos fueron exentos o gravados, si fue un préstamo, si fue un donativo, si fue un ingreso que no pagó el impuesto porque fue exento, y con eso yo estoy perfectamente acreditando el origen de ese dinero. El punto es el origen, y aunque me queden bien, por supuesto que va a exceder por mucho el ingreso que yo puedo tener fiscalmente. No, y como dices, aquí la cuestión no es tanto algo legal, sino una cuestión que tiene consecuencias fiscales y que evidentemente se convierten en consecuencias legales. Mauricio, dime una cosa, ¿tú qué le aconsejarías a tus clientes, conocidos, amigos, familiares? Uno, que de plano no presten sus tarjetas, pero hay ocasiones en las que te la pide un hijo, te la pide un hermano, pues ahí sí, que no se vuelva recurrente, ¿no? ¿Cómo lo podrías tú documentar? Fíjate que aquí hay un tema cuando son ingresos, bueno, en este sentido, que le presten la tarjeta al cónyuge, a los hijos, no vamos a tener ese problema en cuestiones de ingresos, porque mi hijo me va a dar el dinero que yo mismo le doy. Entonces, es como si hacemos un traspaso entre cuentas de una persona física. Sin embargo, creo que el trasfondo de esta situación es el uso correcto y de una obligación, una conciencia fiscal y financiera de los usuarios, tanto de la tarjeta de crédito como en la parte fiscal. Creo que va por ahí. Hay que comenzarnos a educar un poquito en cuestiones de finanzas personales, en cuestiones de tributar al fisco. Si nosotros lo hacemos por obtener, porque hay mucha gente que ya lo hace hasta por obtener esos ingresos como una extensión de mi dinero, de mi trabajo. Y realmente no, si yo la presto en este sentido la tarjeta que para una emergencia, para ayudarle a alguna persona,
tendríamos que verlo con esa situación, más no de un ingreso, un trabajo o algo extraordinario. Si lo comenzamos a vislumbrar ahí es cuando vamos a perder el control de este tipo de operaciones. Sí, nos van a dar el dinero y después no lo declaramos. Ese dinero es un dinero que no declaramos. Un amigo que trabaja en un banco me decía que el problema con las tarjetas de crédito es que la gente la ve como si fuera dinero. No, señor, es un crédito que tiene y que usted va a tener que pagar. Pero a ver, Narciso, ya para terminar, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Esto sucede porque tenemos una población muy poco bancarizada. La realidad es que hay muchos extractos, sectores de la sociedad mexicana que no confían en los bancos. ¿Cómo podríamos nosotros, qué crees tú que se tendría que hacer para acercar a esta población hacia los bancos y que cada quien use su propia tarjeta de crédito y nos evitamos todos estos problemas? ¿Cómo lo podrías sugerir tú? Fíjate que es muy complicado, Carlos, y lo único que se me ocurre ahorita a bote pronto es que existiera el respaldo de parte del gobierno para con las instituciones financieras. Pero además tiene que haber un alcance en materia tecnológica. Y eso es muy complicado porque si no tienes poder adquisitivo, ¿cómo te compras una computadora? Vaya, ¿cómo tienes acceso a un smartphone? ¿Cómo tienes acceso a internet? A veces ni siquiera energía eléctrica tenemos. Entonces, creo que es muy complicado, todavía dista mucho para eso. Y solamente para concatenar este tema con el anterior, Carlos, fíjate que hoy justamente recibimos un correo de un cliente, aparentemente del Servicio de Administración Tributaria, donde le informan que tiene discrepancia fiscal, pero el correo es apócrifo y trae un archivo adjunto que obviamente en este caso no lo abrió el cliente, pero justo se concatenan los dos temas aquí. Mauricio, Rafael, Narciso, me ha dado mucho gusto tenerlos el día de hoy con nosotros. Nos hemos pasado muy bien, creo que ha sido un programa muy interesante. Les quiero dar las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Ha sido un gusto tenerlos el día de hoy con nosotros. Y le quiero dar las gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy en esta emisión de su programa En Derecho. Nos vemos la próxima semana. Que tenga usted un excelente día.